Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Pedritos Restaurant. Y si tú quieres comer sabroso, apriétame. Pedritos Restaurant. Ajá. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita. Y los bollitos. Con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura, sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Cuando me preguntan cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos, siempre les digo, no se metan por la frontera. La mejor manera es venir con una certificación laboral. Y nuestros amigos, nuestros aliados de UCIA Legal te ayudan a obtener tu certificación laboral. Consulta con ellos, la primera consulta es gratis, ahí tienes el número telefónico. Incluso si ya estás aquí en Estados Unidos con un proceso de asilo y aún no has tenido la entrevista, aún no te han aprobado el asilo, también puedes cambiar de estatus y ellos te van a llevar de la mano. UCIA Legal te ayuda a cambiar de estatus para que tengas una certificación laboral, porque definitivamente es la forma más rápida de obtener una residencia permanente en Estados Unidos. Ayer conversando con Nitu Pérez Osuna, hablábamos de la importancia en este momento en Venezuela de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es la que podría definir las cosas en función de que el pueblo venezolano no sufriera las consecuencias de no solamente el coronavirus, sino la falta de gasolina, de agua, todo lo que está ocurriendo que puede terminar en una explosión social. Efectivamente, tal como lo predijo Nitu Pérez Osuna, el FMI no le aprobó los recursos que solicitó Nicolás Maduro. De manera que en medio de todo esto se encuentra el pueblo venezolano. Ayer yo le decía a Nitu que la única forma es que la Fuerza Armada resuelva esto, que asuma, que haga lo que la Fuerza Armada solía hacer en la Cuarta República en tiempos de contingencia, que era ocuparse cuando había catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Bueno, hoy el presidente interino Juan Guaidó ha enviado un mensaje a la Fuerza Armada Nacional y, entre otras cosas, dice: tras los diversos análisis y evaluaciones que hemos realizado con la Comisión Presidencial de Expertos de Salud y representantes de distintos entes internacionales, quiero advertir con total responsabilidad sobre la necesidad de tomar una medida urgente e impostergable, y se debe permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que nosotros podemos articular y que necesita nuestro pueblo. La Fuerza Armada Nacional debe garantizar el acceso, de lo contrario serán cómplices de una catástrofe humanitaria. Hemos reiterado nuestra total disposición para contribuir con todas las herramientas, legitimidad, aliados e interlocución para lograr la asistencia y ayuda humanitaria internacional que necesitamos para contener la emergencia en puertas y evitar una catástrofe. Tal como ha sido denunciado reiteradamente por la Asamblea Nacional, las organizaciones de la sociedad civil, gremios médicos y de enfermería, trabajadores de la salud y organismos internacionales, el Estado venezolano no cuenta con la capacidad para responder ante esta tragedia que se avecina. Solo, bueno, es muy largo, no se lo puedo leer completo, pero dice: es mi deber hablar con la verdad, por lo que quiero advertir a la Fuerza Armada Nacional que el régimen de Maduro es incapaz de atender esta emergencia y es incapaz de conseguir la ayuda internacional que tanto necesitamos. La respuesta del FMI será la misma de los demás entes multinacionales, producto de la no realización de elecciones presidenciales libres en el 2018, el constante ataque a la democracia, la falta de transparencia, el incumplimiento de compromisos financieros, la corrupción y nexos con el narcotráfico, terrorismo y crimen internacional. Por ello, reitero la total disposición del gobierno encargado para contribuir con la atención de esta crisis. Nuestro llamado claro y directo a la Fuerza Armada Nacional es que no hay más tiempo, deben habilitar puertos y aeropuertos para que el pueblo de Venezuela, nuestros médicos y enfermeras y organismos de salud puedan recibir lo que el gobierno encargado y los organismos internacionales podemos articular. He autorizado e instruido tanto a la Comisión Presidencial de Ayuda Humanitaria como a la Comisión Presidencial de Expertos de Salud
para que realicen los contactos y gestiones que sean necesarios con la Fuerza Armada y cualquier organización que pueda mediar o facilitar para lograr este cometido. Fuerza Armada de Venezuela, dejen entrar la ayuda y asistencia humanitaria y eviten una tragedia mayor que afectará a la institución y familia militar para siempre, porque es que esto no discrimina. Bueno, este tema es muy importante porque resulta que quien sería el enlace de el presidente Juan Guaidó con la Fuerza Armada, con cualquier respuesta que pueda militar o de ayuda humanitaria que se haga a través de fuerzas militares aquí en Estados Unidos, ha renunciado. Se trata del agregado militar que venía siendo agregado militar de Maduro y ahora lo era de Juan Guaidó. El coronel José Luis Silva Silva ha renunciado y esto no se sabe aún porque no se anunció oficialmente, no hubo una declaración por parte del embajador Carlos Vecchio. Lo sabemos a través del trabajo de Jesús Zambrano, que lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Patricia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y en especial a tu audiencia. Jesús, primero vamos a contarle a la audiencia quién eres tú, porque se preguntarán los colegas, él es periodista, porque típico que estas cosas las suele hacer un periodista, ¿no? Jesús es actor y productor, pero además fue Mr. Venezuela, ¿no, Jesús? Sí, fue algo que sucedió en el 2012, afortunadamente. Estuve vinculado desde hace muchos años al medio y tengo en el medio artístico desde los 14 años más o menos. Y estuve trabajando como actor, ahora productor, entre Los Ángeles, Washington, D.C., y afortunadamente, bueno, estamos acá trabajando, cubriendo esta noticia, más que noticia, dándole un enfoque precisamente a todo lo que está pasando en Venezuela. Y siento como venezolano que no soy periodista, justo quiero aclarar, pero mi responsabilidad es como venezolano antes que nada. Esa gente que se siente desprotegida, esa gente que realmente está en busca de respuestas, esa gente que está cansada y que realmente quiere escuchar realmente lo que es, ¿sabes? Y palabras que vayan tomadas por medio de acciones también. Entonces, tuve la oportunidad de tener esta conversación en privado con el coronel José Luis Silva Silva, quien fue el primer militar activo cumpliendo funciones diplomáticas fuera de Venezuela en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino en el año 2019. Fue justo, Juan Guaidó se pronunció el 23 de enero y él lo ha reconocido el 26, 3 días después. Básicamente fue esta persona, el coronel, quien le entregó una bandera al embajador Carlos Vecchio acá en Washington, D.C. y le abrió precisamente la agregaduría o su cuartel, como ellos lo llaman también, ¿no? El cuartel militar, que fue justo el único militar que no perdió su cuartel y que se quedó precisamente con su cargo, ¿no? Al aceptar a Juan Guaidó en ese momento. Jesús, primero yo quería darte las gracias porque una de las cosas que trato de hacer a través de esta pantalla es crear conciencia ciudadana. Y esto que tú has hecho es por tener conciencia ciudadana. Esto no tiene nada que ver con que seas o no seas periodista, porque ya van a venir algunos del gremio, tú sabes, a decir, bueno, ¿y qué derecho tiene él haber hecho una entrevista? El derecho que se lo da ser un ciudadano venezolano. Bueno, permíteme decirte que justo no soy periodista, pero soy venezolano y que a todos nos duele Venezuela. Entonces, cuando digo nos duele, no quiero, y como tampoco quiero que esta exclusiva y justo lo que estamos conversando en este momento vaya direccionado a ni partido político ni ningún lado periodístico que esté ligado directamente a cualquier partido, precisamente. Esto es Venezuela, esto nos duele a todos, esto es una información que todos como venezolanos merecemos saber en exclusiva. Y también justo lo quería aclarar y aprovechando de darte las gracias por tu plataforma, abrirme este espacio, para contar sobre esta exclusiva con el coronel, pero también aclarando precisamente que fue algo no independiente y yo feliz de compartirlo por medio de tu plataforma, que es muy grande, pero que no quiero que la gente piense que yo estoy alineado a ningún medio de comunicación social, porque no es así, ¿sabes? Lo hago como ciudadano. Como ciudadano. Entonces, mucha gente se siente de pronto ofendida o se siente
sí, se siente ofendida porque precisamente no fueron otros medios. Yo tengo mis motivos por qué escogí Factores de Poder. Y aclaro que no trabajo contigo directamente, es primera vez que te veo acá en cámara. Sí. Y no tengo absolutamente nada que ver con Agárrate, Factores de Poder y ya está. Entonces es justo lo que quiero que se haga viral. Que sea viral y tanto medios, todos los medios de Miami, todos los medios de Caracas, de Venezuela, internacionales, que se publique la noticia precisamente. Eso es lo que yo quiero, porque creo que es tarea de todos los medios y de todas las plataformas y de todas las personas que tienen esa oportunidad, hacerlo llegar a todos los venezolanos que estamos dispersos en el mundo. Eso es para mí lo más importante. Sí, fíjate que una de las cosas que a mí como periodista y como ciudadana me parece insólito es que esto no se haya anunciado oficialmente. Es decir, que no tengamos un embajador que le anuncie al país que un agregado militar, que es un cargo tan importante, un agregado militar en Washington, porque es el que se supone que además él te lo explica en la entrevista, cuál es su trabajo, cuál es su papel, y eso es muy importante, porque la entrevista es bien extensa, pero es que es muy explicativa, y el coronel lo explica ahí cuál era su papel, o cuál debió haber sido su papel, ¿no? Y que nosotros no sepamos esto, sino porque tú te enteraste, dada la proximidad, digamos, que tienes con el coronel, porque son cercanos, viven cerca, o porque tú te enteraste por casualidad y dijiste, no, tengo que informar sobre esto, y que no sea oficial la información, que los venezolanos hasta este punto, hasta este momento que se dijo en Agárrate, gracias a ti, no saben que no tienen agregado militar en Washington. Sí, varios puntos sobre lo que acabas de comentar. Yo de hecho no la llamé entrevista porque para no ofender a los periodistas, mis compañeros de trabajo que en algún momento compartimos canal o algo, no quiero que se sientan ofendidos, pero la llamé conversación, ¿ok? Fue una conversación bastante amplia, extensa, como dices tú, precisamente para tratar de abarcar muchos puntos que dejamos pendientes, muchísimos puntos, porque es imposible poder conversar tantos temas tan importantes que están pasando hoy día en Venezuela, por supuesto. Pero sí, creo que estuve en el momento indicado, en el lugar indicado, el momento indicado y cuando tenía que estar para poder tener esta exclusiva. Quiero aclarar que no soy amigo personal del coronel, ¿ok? Le conozco porque sí somos vecinos, no somos vecinos, compartimos la misma cuadra, ¿ok? Yo vivo acá en Washington, D.C., de hecho soy vecino acá de la Agregaduría de Defensa, como también soy vecino de la residencia del embajador Carlos Vecchio acá en Estados Unidos. Como dices, precisamente este cargo es el cargo, prácticamente la conexión entre dos naciones, que lo hace muy importante, porque él es el asesor directo del embajador Carlos Vecchio. Es una figura muy importante. En este momento, su jefe directo sería el ministro de Defensa. Como no tenemos un ministro de Defensa, su jefe directo sería Juan Guaidó, que es el que él reconoció como presidente interino. En este momento, precisamente con toda esta necesidad de lo que no sé todavía cuál es la crisis y qué está pasando en este momento con el coronavirus en Venezuela, no es para mí muy claro, pero sé que hay gente trabajando, sé que hay gente de distintos partidos políticos apoyando toda esta situación y tomando medidas preventivas. No sé si siento, en una opinión muy personal, siento que se están tomando medidas correctas, tanto por todos los partidos políticos, ¿ok? Pero en este momento que se necesita hacer esa conexión no está esa pieza clave, que es el coronel. Tiene sus motivos muy personales, lo van a ver mañana en la entrevista, precisamente. Bueno, déjame decirte que para los que son factorcitos, que son nuestros suscritos, la vamos a poner el día de hoy, pero mañana se libera para toda la audiencia de Factores de Poder. Así que estén pendientes los factorcitos pero vean el programa completo y después ven la entrevista de Jesús, porque está muy buena y merece atención. Y ahora que estamos casi todos recluidos, tenemos tiempo para hacerlo y para verla y escúchala con muchísima atención. Te iba a decir, Jesús, te hablo como periodista. Es muy difícil entrevistar a un militar porque ellos no hablan, les cuesta mucho hablar porque están formados para no hablar, para no decir lo que no es conveniente. Siempre tienen que pedirle permiso a un superior para poder dar una entrevista y en este caso una conversación, y tú lo lograste y lo lograste muy bien.
Muchas gracias, Patricia. Precisamente, él no tiene un superior, entonces creo que fue el momento oportuno, idóneo, para que él pudiera conversar. Y quiero aclarar que no hubo ningún condicionamiento para mis preguntas. Yo soy, las personas que me conocen en Venezuela por distintos medios, saben que yo soy muy directo y siempre trato de encontrar mi objetivo. Entonces, el coronel estuvo bastante dispuesto a conversar en esta oportunidad conmigo. Yo, de hecho, la entrevista la titulé Señor Coronel. También tengo un motivo por qué fue titulada Señor Coronel. Es parte del trabajo que hago como productor también. Y bueno, precisamente está allí. Sí fue, al principio fue un poco, como dices, los militares les cuesta un poco hablar, pero el coronel creo que estuvo bastante dispuesto. Esto fue una entrevista de dos venezolanos conversando sobre la situación del país. Esto no va dirigido a atacar ningún lado político, ningún partido político, porque primero el coronel no es político, el coronel es militar. Y desde allí partimos, precisamente, sin ningún proselitismo político. Entonces, lo que yo hice fue, y que sí puedo adelantar acá en este momento, es conversar sobre su estancia laboral con el expresidente Chávez, con el presidente Maduro y con el presidente Guaidó. Yo le voy a llamarlos a todos presidente, porque tenemos un presidente interino, tenemos un presidente que está dentro de Venezuela, que es Maduro. La situación es bastante compleja. Pasa como cuando me preguntan a mí acá en Estados Unidos cuál es su presidente. Es muy difícil decir. Entonces, precisamente por toda esta crisis y toda esta situación que todos estamos viviendo, es que tuve esta conversación con el coronel. Bueno, yo no te quiero pedir que nos adelantes algo. ¿Cómo que se llama eso cuando te adelantan el final de la película? Sí, que pero, no lo voy a decir porque es rudo. Si lo digo en nuestros términos, te van a censurar. Es fuerte. Hay algo, no sé si quieres adelantar algo que hayas considerado lo más fuerte que haya dicho, o lo más revelador. No, lo más fuerte no lo puedo decir precisamente. Sí, siento que el coronel cumplió un ciclo. El coronel cumplió un ciclo, duró muchísimos años acá en Washington, D.C., representando la Agregaduría de Defensa de Venezuela en Washington, siendo la agregaduría más importante, porque también pasa que no hay agregados militares en todas partes del mundo, en todas nuestras embajadas. Pero además es que este país es fundamental, ese cargo es fundamental en este país. Ese vínculo, esa conexión es clave con Estados Unidos. Pasa algo curioso que sí puedo adelantar, es que también se fue diluyendo un poco esa conexión desde hace un par de años con este cargo, pero siempre esa cabeza, esa representación del agregado militar o agregado de defensa en este caso, siempre estuvo presente, siempre estuvo allí. A pesar de que duró muchos años, siento que cumplió un ciclo. Tuve la oportunidad de conversar con él, como te digo, siento que es una persona bastante preparada, tiene 4 o 5 títulos en criminalística, tiene doctorados, es una persona muy preparada. Una de mis dudas fue por qué también tomó una decisión como aceptar a Juan Guaidó como presidente, ahí mismo en ese momento. Fue muy curioso para mí el aceptarlo, pero también como aceptar por qué durar tanto tiempo también con Nicolás Maduro. Con esto no digo de que si lo hizo bien o lo hizo mal, fueron sus decisiones. También otra cosa que quiero aclarar es que todo es desde su punto de vista, todo es su opinión. Yo lo que hice fue hacer preguntas como cualquier venezolano curioso y él iba respondiendo. Yo muy poco debatí porque no quería caer en este trabajo periodístico porque no es mi trabajo, pero sí soy investigador porque me gusta investigar y precisamente quiero comentarte, producción que pienso que tiene una foto que le he enviado, para aclararte sobre esto, hoy justo haciendo todo este trabajo de investigación, después mi producción de la conversación, me tomó un par de días poder trabajarla, no se editó para nada, hubo un par de detalles nada más de verbos, de trabas que por supuesto hay que editar, de resto se mantuvo casi al 100%, dura 1 hora 17 minutos, fue directamente desde su oficina en la Agregaduría de Defensa, su ex oficina en este caso, que adicional fue su casa durante 7 años y medio.
que también me sorprendió porque tantos años, ¿no? Cuando el reglamento dice que son 2 años y a los 2 años caduca. Pero bueno, eso lo vamos a ver también allí en la entrevista. ¿Hay alguna explicación de por qué Carlos Vecchio no ha anunciado esto? O a lo mejor ya hay otro agregado militar y tampoco se ha anunciado. Porque No, bueno, yo creo que precisamente esto sucedió el 6 de marzo, cuando el coronel se fue completamente, ¿no? Dejó Washington, D.C., justo el 7, tengo entendido, fue sábado 7 de marzo. Hace 11 días. Yo grabé la entrevista el 6, para que sepan. Okay. Justo fue el 6 que se grabó desde su oficina directamente. Pero dicen, bueno, aclarando, porque me llegó desde Venezuela la noticia, bueno, de todo esto de ayer, cuando se publicó la noticia que yo tenía la exclusiva y que hoy posiblemente Factores de Poder me iba a contactar, algunas personas en Venezuela me hicieron llegar precisamente un documento que fue lo que el coronel llamó disposición de cargo, ¿ok? O sea, puso su cargo a la disposición, exactamente. Sí, pero esto fue, ya lo dije en inglés, ¿no? Creo, creo, fue el 27 de junio de 2019. Mucha gente no, alguien me escribió hoy directamente y me dice, pero no estás dando una exclusiva, porque él renunció el 27 de junio de 2019. Quiero aclarar que él no renunció. Ahí está el documento que él envió a Juan Guaidó en su momento, ¿ok? Poniendo su cargo a la orden. El señor Juan Guaidó no respondió a ese comunicado que el agregado en su momento le hizo llegar, no sé por qué medio, y efectivamente él vino a renunciar fue hasta este momento, porque se estaba diciendo que no es ninguna exclusiva, como que la exclusiva no existe, es una conversación con alguien que se retiró hace un año. Pero por favor, mira, yo te voy a decir, no quiero ni preguntarte quién te envió eso o quién te está diciendo que no es ninguna exclusiva. Te voy a decir por qué, Jesús. Porque poner el cargo a la disposición es cuando tú te pones o sea, haga usted con el cargo lo que quiera, pero yo estoy dispuesto a seguir. Eso es lo que significa, y hay evidencias en imágenes, en eventos, en que aparecía él haciendo su papel de agregado militar al lado del embajador, al lado del canciller, que es Julio Borges. Entonces, no van a decir que después de esa carta, él no siguió ejerciendo el cargo. Había declaraciones incluso. Hay informaciones de prensa para tirar para arriba que demuestran que él siguió siendo, de hecho, hay declaraciones de repudio de la Fuerza Armada chavista y de voceros chavistas como Diosdado Cabello contra él porque se puso a la orden del gobierno de Juan Guaidó. Entonces, Sí, es cierto, precisamente es cierto, y era lo que yo estaba justo hoy cuando recibo el documento que estaba investigando y dije, por supuesto que fue el agregado hasta el día 6 de marzo. Que fue cuando él se reunió con el embajador Carlos Vecchio el día viernes 6, se reunió por la tarde, tengo entendido. Yo hice la entrevista el mismo día, pero es en exclusiva, porque primero aclaro, él puso su cargo a la orden. Él le tenía que enviar ese comunicado era al ministro de Defensa. Como él reconoció a Juan Guaidó como presidente, no tiene un ministro de defensa porque precisamente no tiene no tiene alguien, no tiene un jefe inmediato. Entonces su jefe inmediato en este caso pues sería Juan Guaidó. Él le mandó este comunicado, Juan Guaidó nunca respondió. Después pues él siguió como funcionario, ¿no? Claro. Efectivamente, hasta hoy día, o sea, hasta hace 10 días que fue cuando ya se retiró. Y que abandonó la sede, abandonó la sede además, que es de la agregaduría, ¿no? Que creo que es una instalación que le pertenece a Venezuela, no es alquilada, nada de eso. Todas las instalaciones que están acá son propias, por cierto, tanto la agregaduría naval como la residencia del embajador Carlos Vecchio, como la agregaduría de defensa, como otra que está en Fairfax, son todas privadas, son particulares de nuestro gobierno, precisamente, de Venezuela, vamos a llamar Venezuela. Claro. Como el consulado también que está en Georgetown. Y precisamente si él hubiese renunciado, ¿qué hacía todo este tiempo en la agregaduría militar
de Venezuela a Exacto. Washington, D.C. Es que hay Sí, muchos no tiene indicios. sentido, es incoherente. Eso Ahora, es ¿sabes completamente qué? incoherente. Nosotros en el gremio decimos algo que es que los tubazos duelen mucho y tú nos has dado un tubazo a todos. O sea, eso es lo que pasa. ¿Entiendes? Entonces, hay unos que a mí me encanta cuando me dan un tubazo y además que lo compartes con la plataforma de nosotros. Me encanta que se sepan las cosas, pero hay periodistas que no aceptan que los tubeen, ¿sabes? Que no aceptan que perdieron. Yo no lo llamo perder. Yo creo no, que perdieron, porque cuando uno pierde una primicia, uno perdió algo. Bueno, eso es así. perdiste una oportunidad, pero siempre hay oportunidades. Por eso te digo, siento que también hay cosas que la noticia a veces te busca, ¿ok? La noticia a veces te busca. Yo no estaba buscando esto para nada. Pero eso no importa. Precisamente. Eso no importa. La noticia te buscó a ti. Sí, la noticia me buscó a mí, se dio la oportunidad. Yo algo que sí tengo es precisamente que como productor y como actor, pues soy bastante curioso, soy un creativo, de allí vengo. Entonces dije, ok, esto hay que transformarlo y proyectarlo a los venezolanos, porque algo que a mí sí me duele como venezolano es precisamente toda esta situación que se vive dentro y fuera de Venezuela. Claro. Cuando veo el éxodo, cuando veo tantos millones de venezolanos, de connacionales que se han ido del país, cuando veo la crisis, cuando veo que no tenemos un norte como país, eso es un gran problema. Y a mí me duele como venezolano y siento que esto justo es lo que tenemos que transmitir a nuestra población y al mundo, porque siento que todos tenemos que en algún momento llegar a una reiniciación completamente y empezar otra vez de cero. Y eso es trabajo de todos. Entonces, con esto quiero también hacer la invitación, si hay otras personas, ok, yo estoy abierto completamente a conversar, no a entrevistar, pero sí a conversar con cualquier político, hasta periodistas, ok, estoy bastante abierto a eso, que quieran tener contacto conmigo, tener una conversación, yo estoy dispuesto, sin ningún tipo de ni partidismo político, ni preferencias, yo soy venezolano, antes que decir si estoy de un lado o del otro lado. No estoy de ningún lado porque pues yo estoy acá en Estados Unidos, me duele, es mi país. Claro. He hecho cosas por mi país, ¿ok? He hecho cosas en mi momento, aparte de ser Mr. Venezuela, esto es una broma, igual tuve mi empresa en Venezuela, tuve una línea de ropa que no hago propaganda porque ya no la tengo, por cierto, para aclarar, pero le aposté a Venezuela, le aposté al hecho en Venezuela. En su momento me tocó que cerrarla, pero también me sentí apoyado por un banco del gobierno que estestaba funcionando en su momento muy bien, como era el Banco Industrial de Venezuela. Entonces, hay muchos factores que falta con que tengas un poco más de esa cultura que te ayuda a equilibrar precisamente y tener otro punto de vista que mucha gente no lo tiene, sí. Y que no es malo, porque nadie dice si es bueno o es malo, son oportunidades precisamente, sí. Pero siento que esos conocimientos y ese punto de vista hay que dárselo y llegárselo a manifestar a la gente que no lo tiene. Entonces siento que estamos en un país increíblemente hermoso. Yo he vivido en varios países, he tenido la oportunidad y todo el tiempo yo me monto en un avión y voy y veo el Ávila y ya siento el tucu, porque claro. Es precisamente mi país. A mí me duele mi país, me encanta mi país, es el país que nos dio todo precisamente, tenemos todo allí, sencillamente siento que sí estamos en un punto en el que hoy tenemos que encontrar una solución a toda esta crisis, y siento que es de lado y lado. Creo que todos los partidos políticos se tienen que amarrar los pantalones. Ojo, no soy político, lo aclaro, pero sí siento que se tienen que amarrar los pantalones y hablarle con claridad al pueblo venezolano. Y justo en este momento es cuando digo, bueno, tenemos que tomar una ruta y tenemos que decir que nuestras palabras tienen que ir acompañadas con acciones, porque después de todo esto, si vamos a unas elecciones, si vamos a cualquier cosa, es muy duro, el venezolano está dolido, el venezolano se siente traicionado por todos lados, el venezolano se siente ultrajado, el venezolano se siente perdido. Eso es un gran problema y siento que todos los partidos políticos tienen que trabajar precisamente para poder captar y enamorar otra vez al venezolano. Es un trabajo muy fuerte. Hoy conversaba con alguien precisamente en Venezuela sobre este tema y siento que es un trabajo bastante fuerte que tiene que ir muy dedicado y muy preciso y realmente va a ser una batalla, es mi opinión,
como venezolano. Y yo pero no hablaría ni siquiera de partidos, sino de líderes, de individuos, ¿sabes? Creo que eso es más importante. Sí, precisamente creo que individuos, pero estamos a la merced también de los partidos políticos. Entonces siento que no puede existir tampoco un líder si no lleva una ruta directa, si no lleva un buen plan. No hablo de Juan Guaidó, no hablo de Nicolás Maduro, precisamente. En general, sí siento que al final vamos a necesitar una reingeniería, como se dice administrativamente, para poder aplicar procesos en Venezuela y poder encontrar un norte fijo. Porque si no tenemos eso, nunca vamos a ser un país desarrollado, que a mí me encantaría tener un país desarrollado, un país productor, un país exportador, un país que, ¿por qué no? Como han crecido países en Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Creo que me gusta hablar un poco del tema. Pero igual invito a todo el mundo mañana que no se pierdan en exclusiva, mañana, señor Coronel, mañana por acá, mañana Factores la vamos de Poder. a tener para todos los seguidores, pero hoy la tienen los Factorcitos en exclusiva, así que adelántense y véanla hoy completica. Y yo le quiero recomendar a Carlos Vecchio, que por cierto anda por ahí preguntando de qué se trata esto, que se inscriba como Factorcito y entonces la puede ver hoy mismo. Si no, la ve mañana porque va a estar abierta para todos. Gracias, Sí, yo creo que, bueno, precisamente es una gran oportunidad. Desde mi punto de vista, es que todos podamos reconciliarnos precisamente allí, en ver todo este trabajo que se hizo. Lo hice con mucho sacrificio porque fueron 4 días de investigación muy fuerte. Trabajé 16 horas diarias por la madrugada para poder hacer este trabajo para todos ustedes, los venezolanos y cualquier persona en el mundo que sienta directa o indirectamente alguna conexión con Venezuela. Y aclaro, no es para ningún partido político, ni pertenezco a ningún partido político, ni me paga nadie la prensa, ni absolutamente. Lo aclaro. Eso quedó bien claro y gracias, Jesús, por confiar en nosotros. Espero que no sea el último trabajo que haces no para Factores de Poder, sino para la audiencia que gracias a Dios es muy grande y está en el mundo entero. Gracias, Jesús Zambrano. Y ya saben, no se pierdan la entrevista. Factorcito, si tú eres Factorcito, la puedes ver de una vez. Carlos Vecchio, inscríbete como Factorcito y así la ves de una vez. Vamos a un corte y ya regresamos.